Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad a la clase de seminario de tesis del día 25 de noviembre. De acuerdo a su materia, como lo indica, pues hoy nos toca hablar sobre la historia oral. ¿A qué se refiere la historia oral? Bueno, acerca de memorias, experiencias, es acercar y escuchar y ser escuchado a partir del pasado, como la gente ha dado un significado a la historia de ciertas informaciones. Nosotros y cada uno de nosotros, tenemos una historia oral. ¿Por qué hablamos hoy de la historia oral? Porque es parte de la información que nosotros vamos a obtener para poder ampliar un conocimiento en la materia de seminario, que hablemos de antecedentes o cuestionamientos anteriores. Dentro de la historia oral, los ejemplos son narraciones transmitidas por alguien que cuentan lo que otro contó. Por ejemplo, las enseñanzas de padres a hijos o de mayores a los aprendices, basadas en los ancestros que les enseñaron el testimonio de que da un testigo o un juicio sobre lo que escuchó que otra persona dijo. Entonces es una conexión de historia o de conocimientos verbales, por llamarlos así, que se van transmitiendo de persona a persona. Ustedes igual, dentro del conocimiento experimental y práctico, lo han llevado a cabo, pues si en algún momento ustedes ya tienen hijos, o como hijos, o como nietos, pues nuestra familia nos ha educado, nos ha expuesto ciertas acciones y que nosotros vamos aprendiendo. No hay necesidad de llegar al conocimiento empírico, experimentado, para saber ciertas situaciones de riesgo, sino que a veces al observar, pues nosotros vamos a adquirir ese conocimiento para no llegar a cometer ciertas situaciones que pues nos pueden perjudicar a nosotros como personas, pero también nos pueden favorecer. Hablo de perjudicar en el aspecto que lo hagamos, pero favorece en el aspecto que lo pongamos en práctica sin negar a la necesidad de un problema mayor, sin negar a la necesidad de experimentarlo. A eso me refería. Entonces, bueno, esa es la parte importante de la historia oral y los ejemplos. Dentro de esta, pues ustedes es importante que están buscando dentro de su proyecto de investigación los antecedentes históricos. Los antecedentes históricos de todo esto que se lleva día a día, de la información que están buscando en su proyecto de investigación. Entonces esto está nutriendo y siendo el soporte importante de este proyecto, ya que esto lo van a incluir en su proyecto y nosotros vamos a ver el origen, al leer este proyecto, el origen de donde surge cada una de estas situaciones importantes que se van dando. Bueno, dentro de las principales características de la historia oral, pues vamos a hablar sobre la subjetividad, la memoria, la particularidad y las fuentes que son características que definen la historia oral. La historia oral, pues va a apelar a la memoria de un sujeto para hacer historia a partir del relato de sus recuerdos y la fuente de un testimonio que el individuo da dentro de un contexto de una entrevista. Entonces, creo que todos de alguna manera hemos experimentado la historia oral. Y por consiguiente, ¿cuál es la importancia de la historia oral? Bueno, de la historia oral, perdón. A través de la historia se nos permite conocer el mundo de las personas dentro de estas, es decir, que a través desde el punto de vista de la implicado nos permite disfrutar de algunas cuestiones personales, privadas y relatos privados de la vida personal de alguien. Asimismo, pues adquirimos experiencia dentro de estos temas y pues bueno, vamos a ir plasmando esta información que nos va a favorecer. Dentro de este mismo tema del avance programático, pues vamos a llegar a ver los métodos analíticos. Ese es un método de procedimiento que se descompone en un todo, en sus momentos básicos y por lo tanto lo que va a generar específicamente también posiblemente concebirlo desde un punto de vista de fenómenos, de leyes y efectos. Dentro de estos métodos analíticos existen métodos instrumentales, espectrometría, espectroscopía, análisis electroquímico, análisis térmico, separación, técnicas híbridas, microscópicas, de laboratorio.
¿Cómo vamos a clasificar estos métodos analíticos? Pues mediante un proceso de operaciones previas, muestreos, acondicionamientos, disolución, separación, reacciones analíticas, mediciones, traducciones, señaléticas, señales analíticas, mediante instrumentos de tratamiento de datos. Entonces, toda esa información la vamos a ir clasificando. Asimismo, pues bueno, ¿cómo vamos a seleccionar el método analítico? Pues bueno, ya que el método analítico hay que tener en cuenta que de preferencia es un método normalizado de versión reciente, es apropiado, un tipo de muestra de análisis, determinar si un laboratorio cuenta con el personal capacitado para analizar y realizar este proceso analítico mediante la metodología propia que consiste en realizar y buscar una solución de operaciones sucesivas para solucionar el determinado problema analítico. ¿Qué son los elementos analíticos? Bueno, los elementos analíticos es una representación simplificada por el modelo estructural. Sus elementos analíticos se reflejan en una hipótesis, se pueden crear la representación analítica de cualquier elemento físico o grupo de elementos. El número de elementos analíticos y físicos forman parte de una asociación que no está limitada, que está estructurada específicamente para poder trabajarla y llegar a diferentes objetivos, bueno, pero principalmente al que uno se está planteando, al que uno quiere llegar, al que uno está marcando como objetivo del problema o de esta investigación. No podemos poner un título que es un protocolo y hablamos de una estructura de la construcción de un departamento específicamente para apoyo a. Entonces tenemos que cumplir con el objetivo específico. Por eso dice, no está limitado. ¿Por qué? Porque podemos encontrar muchas directrices, pero entre esas directrices tenemos que solamente tener una. Y esa directriz es la que vamos a tener en cuenta que todos y cada uno de nosotros tenemos que ocupar. Tenemos que especificar qué es lo que queremos, para qué lo vamos a ocupar. Entonces eso es importante, muchachos, que ustedes vayan trabajando esa parte de la estructura y del modelo estructural para que dentro del método analítico su material vaya siendo acorde a lo que se les solicita. ¿Sale? Pues de antemano me despido, les agradezco mucho la atención, espero se encuentren bien. Nos vemos en la siguiente clase, que tengan un excelente día. Hasta luego.